Watts, vatios, poder, potencia, ¿les suena? ¿Le gustaría cambiar su manera de entrenar el running para siempre? ¿Ser más eficiente? ¿Obtener mejores resultados? ¿Alcanzar quizá su personal best? Acompáñenme entonces, soy Felipe Araya, coach en rendimiento deportivo, y esto es Run with Power. Les presento a Stride, el primer potenciómetro desarrollado para el mundo del running. Actualmente, el dispositivo más avanzado, más preciso y más consistente del mercado. Y este es Stride Wind, la última versión de Stride, que tiene la capacidad de tomar el viento en consideración para el desarrollo de la potencia. Este dispositivo mide 4 centímetros, no pesa más de 10 gramos, tiene una certificación IP67 que lo hace resistente al agua, se carga con un cable USB-C, tiene una batería interna que entre 30 y 40 minutos de carga te puede dar hasta más de 20 horas continuas de funcionamiento. Tiene una luz LED que te permite entender cuando se está comunicando con un dispositivo, a la vez cuando se está cargando o cuando la batería está baja. Tiene idioma Bluetooth y ANT+, lo que lo hace muy versátil y se puede conectar con cualquier dispositivo, reloj inteligente o tablet que tenga estos mismos idiomas. Trae una aplicación propia de Stride con la que tú puedes determinar tu estatura, tu peso, informársela al dispositivo y con esto el dispositivo va a poder hacer el cálculo preciso de potencia. Está construido con una resina reforzada por fibra de carbono para que tenga una mayor durabilidad. Esto lo pensó el equipo Stride para que el dispositivo fuera mucho más versátil y te sirviera incluso en las condiciones más extremas, como por ejemplo la gente que corre ultra. Entre los sensores se encuentran varios acelerómetros que permiten tomar tiempo y distancia y el recorrido que tiene este dispositivo que estará en tu zapato en las 3 dimensiones. Eso le permite ser tremendamente preciso cuando estamos corriendo en la calle o en el cerro. Una de las características que lo hace muy versátil es que es muy simple adosarlo a la zapatilla. Tan solo necesitas un clip para montar este dispositivo. Sus características también muestran que tiene varios acelerómetros que te permite ver el movimiento en 3 dimensiones y también calcular el impacto de la fuerza en el movimiento que tiene tu pie cuando está corriendo tanto indoor como outdoor. Otro de sus sensores consideran la temperatura, la humedad y la altimetría. Con eso va a poder determinar cada corredor cuál es el real gasto metabólico o el costo metabólico de energía cuando está corriendo en estas situaciones. Este dispositivo es muy fácil de conectar con todos los tipos de relojes inteligentes que existen en el mercado. Hay varias marcas a las que estamos acostumbrados y todas ellas pueden ser un buen elemento para trabajar junto a Stride. Las métricas características de Stride son el Form Power y el Leg Spring Stiffness, que ya vamos a explicar más adelante. Las otras métricas que te voy a entregar son cadencia, contacto al piso, velocidad, oscilación vertical, entre otras. Sin embargo, lo más importante que tiene este dispositivo es que te puede entregar la potencia desarrollada y en tiempo real a tu reloj, o a tu celular, o a la aplicación de una tablet. Con esto tú podrás entender claramente cuál es el costo metabólico que requiere el ejercicio que estás haciendo y con eso en el futuro podrás planificar de mucha mejor manera tus entrenamientos, tus sesiones y tu proceso. Este dispositivo es valioso para gente que está entrenando en distancia corta como en distancia larga, fondo o medio fondo, incluso en aquellos corredores que corren carreras de trail y están pensando en la ultradistancia. ¿A quién no le ha pasado que en una competencia con muchos edificios o árboles muy grandes o incluso túneles o puentes ha perdido la señal del GPS y ha entrado en desesperación errando el camino con su planificación para la carrera? Stride cuenta con acelerómetros y en ese sentido no necesita la información del GPS para darte distancia y velocidad. Por lo tanto, pasa a ser el dispositivo, como lo decía antes, más preciso del mercado cuando estemos pensando en hacer nuestra mejor marca. Otro ejemplo práctico muy común en los corredores es ver que parten una carrera muy fuerte porque tienen las piernas frescas, porque tienen energía
y sienten que pueden hacer un mayor esfuerzo. Ese detalle se puede evitar cuando uno considera la potencia como parte del entrenamiento o uno de los datos a tomar en cuenta para hacer la planificación de carrera. Como consultor en rendimiento deportivo, he ayudado a muchos deportistas a alcanzar metas como por ejemplo clasificar a la maratón de Boston, bajar las 3 horas en un maratón o sencillamente alcanzar la mejor marca personal de cada uno. Y he ayudado también a algunos triatletas a alcanzar marcas que le han permitido clasificar al Mundial de Ironman en Kona, como también a los mundiales 70.3 que se realizan cada año. Muchos de ustedes ya me conocen realizando cursos, clínicas o seminarios respecto al rendimiento deportivo. Siempre me gusta decir que el deporte debería estar en la vida de todos. Y la intención que tiene, o el objetivo que tiene este ciclo de cursos, es aumentar el disfrute de su entrenamiento y carreras, disminuir los errores que los llevan a frustrarse o a no obtener resultados. Muy importante es disminuir la frecuencia o la probabilidad de lesiones, descubrir utilizando data y números de manera objetiva cuáles son sus habilidades y cómo las podemos subir al siguiente nivel, y mucho más importante, cómo optimizar el entrenamiento para aprovechar sus tiempos, sus recursos y el esfuerzo que entregan en cada proceso. Al final de esta presentación, usted podrá interiorizarse en aquellas métricas que entrega Stride, auditar su propia data, entregar mayor feedback al entrenador o al coach, entrenar también con mayor precisión y detalle, incluso administrando cargas, estrés y fatiga para mejorar el proceso y el rendimiento deportivo. Pero antes que nos vayamos de lleno al tema de correr con potencia, vamos a hacer un stop y un prólogo para hablar un poco sobre los sistemas energéticos. Tal como cualquier otro mamífero, nosotros tenemos 3 sistemas generando energía durante el tiempo que estamos haciendo ejercicio. Estos 3 sistemas es importante conocerlos porque necesitan distintos sustratos para poder generar la energía, y eso depende de la intensidad con la que el deportista va a estar entrenando. De estos 3 sistemas energéticos, uno que es poco conocido por nosotros los corredores es el sistema de la fosfocreatina. Esta energía dura muy pocos segundos y normalmente ya está con ustedes, y cuando descansan se recupera. Es muy importante este sistema energético para aquellos deportes que están prendiendo y apagando constantemente o que tienen cambios de velocidad, que es muy distinto a lo que hacemos nosotros en el running. Para nosotros es mucho más importante conocer cómo funciona el sistema anaeróbico y el sistema aeróbico. La diferencia técnica entre estas dos palabras tiene que ver con el uso de oxígeno como parte de la combustión de energía. Uno de los sistemas es más eficiente que el otro, pero ninguno es mejor que el otro. Todo depende de en qué zona se está entrenando, y por eso es muy importante mencionar esto desde el comienzo. Cuando nosotros entrenamos en la zona correcta y tenemos la energía correcta, probablemente vamos a tener el resultado esperado. Pero cuando nosotros no tenemos claro cuál es la intensidad a la que debemos entrenar y quizá tampoco tenemos la energía necesaria, entonces el resultado es que al entrenar muchas veces llegamos a una fatiga temprana por no poder determinar cuál es el esfuerzo necesario para un determinado trabajo. El sistema anaeróbico es el dependiente de la energía almacenada en los músculos. El sistema anaeróbico, más conocido como glicolítico, es el que usa aquella energía que nosotros ya tenemos constantemente en los músculos y que no requiere oxígeno. Su producción de energía es bastante rápida, pero también es bastante limitada. Siempre va a utilizar una forma de carbohidrato, sea la glucosa en sangre o el glucógeno en músculo, para generar ATP. En ese minuto se va a generar lactato como un subproducto de este proceso, y eso va a permitir también que nosotros podamos generar ácido láctico. Muy importante aclarar que actualmente hay mucha gente que cree que el ácido láctico es lo que produce el dolor muscular después del ejercicio, o que el ácido láctico es lo que produce el dolor de las piernas o la fatiga. Sin embargo, es muy importante saber que el ácido láctico es un producto que nos beneficia como deportistas de larga distancia o resistencia. Mientras más eficiente sea nuestro cuerpo para utilizar ese ácido láctico, se va a reconvertir de una u otra manera en energía, y eso nos va a permitir seguir andando. Cuando nosotros no tenemos una buena base aeróbica
que permita reutilizar este sustrato energético, entonces por supuesto nos vamos a encontrar con una fatiga. El sistema aeróbico, también conocido como oxidativo, es el más importante para nosotros corredores de resistencia o de larga distancia. Y va a depender de la intensidad a la que estemos entrenando para ver cuál de los sustratos va a ser el más predominante al producir energía. La duración, cuando solamente depende de los carbohidratos o principalmente de los carbohidratos, puede estar entre 1 hora y media y 3 horas de duración, mientras que cuando predomina la grasa como fuente de energía, probablemente podríamos estar de manera ilimitada haciendo ejercicio si es que no nos faltara agua y no hubiera fatiga muscular. El problema de esto es que cuando nosotros entrenamos para conseguir la mejor marca posible, tenemos que ir a un nivel de intensidad alto y eso sí o sí va a requerir muchos carbohidratos como fuente energética. La ventaja entonces, y por qué explico este tema de utilizar Stride, es porque la frecuencia cardíaca y el ritmo a ratos o a veces en ciertas situaciones no dan la información completa para uno entender cuál es el nivel de intensidad que tiene que tener en cierto trabajo o determinada sesión de entrenamiento. Al contar con potencia, que es un dato que tu reloj te lo puede decir en tan solo un par de segundos, vamos a evitar entrenar más intenso de lo que realmente necesitamos y llegar a la fatiga por una razón que tiene que ver con la creación de energía y no solamente con el error en el plan de entrenamiento. Muchas veces, y lo he visto, los planes de entrenamiento están muy bien hechos por el entrenador, pero están muy mal ejecutados por el deportista. Vamos entonces a lo más importante del tema de hoy: correr con potencia. Hay distintas métricas de intensidad que permiten planificar el entrenamiento y llevar a cabo un entrenamiento. La más común es la frecuencia cardíaca, una menos común pero valiosa puede ser el esfuerzo percibido, y hoy día los vamos a contrastar con power, potencia, vatios, o ritmo, velocidad. En el gráfico que están viendo en esta lámina, que fue construido por el entrenador Jim Vance, el mismo que escribió el primer libro sobre correr con potencia, se puede ver que el terreno no es plano y si hay una elevación, el comportamiento de estas distintas métricas es distinto. Por ejemplo, el pulso, es cierto, va a subir cuando nosotros vamos corriendo hacia arriba en una pendiente. El problema es que se va a demorar unos minutos en llegar a ese momento. Cuando les comenté los sistemas energéticos era precisamente para que se entendiera esto. En los primeros minutos de esfuerzo en una pendiente, el cuerpo ya cuenta con energía y oxígeno en el músculo, por lo tanto va a echar mano a eso para empezar a generar energía. Y van a pasar unos segundos o minutos antes que requiera más sustrato, y en ese minuto el corazón va a empezar a latir más fuerte para mover más oxígeno para poder seguir produciendo energía. Y por eso existe un retraso del aumento de la frecuencia cardíaca cuando uno está corriendo en pendiente, cosa que también sucede cuando hablamos de percepción de esfuerzo. Los primeros minutos de esa subida probablemente no vamos a estar o no nos vamos a sentir tan cansados como hacia el final de la cuesta o de la colina. Sin embargo, el pace o el ritmo es un dato que va a ir opuesto a lo anterior. Va a ir decreciendo, va a ir bajando. Entonces, ¿cómo poder determinar cuál es el nivel de esfuerzo correcto para atacar una subida si quiero durar en el tiempo la mayor parte posible sin acumular fatiga? Bueno, el power es un dato objetivo que está calculando tu velocidad, tu fuerza, tu masa, tu aceleración, y con eso está determinando entonces cuál es el costo metabólico para poder mover tu cuerpo en esas condiciones. Cuando después pasamos al descenso de aquella colina, vamos a ver que el pulso comienza a bajar porque la gravedad nos empieza a ayudar a bajar. La percepción de esfuerzo va a bajar porque también se nos está haciendo más fácil porque la gravedad nos está ayudando. El ritmo, por lo contrario, va ahora a aumentar, que la mayor parte de la gente quiere aprovechar cuando corre hacia abajo lo más fuerte posible para ir lo más rápido posible y recuperar todo lo que se perdió en su vida. El error de esto es que van a acumular fatiga en los músculos que minutos más adelante se va a notar. Al poder contar con power tanto en subida como en bajada, vamos a poder determinar cuál es el nivel de esfuerzo correcto que cada persona puede tolerar para poder ser eficiente en subida y en bajada, pero mucho más importante, en el tiempo. Cuando nosotros estamos en un terreno plano, probablemente todas estas métricas van a mostrar exactamente el mismo comportamiento o muy similar. Por lo tanto,
Con esto no quiero decir que desde que tengamos potencia para entrenar es la única métrica que tenemos que tomar en cuenta. El hecho de tener potencia permite tener, así como un idioma más, otro dato que al mismo tiempo a lo que ustedes ya conocen les permita tomar mejores decisiones en cada situación. Como input vamos a entender aquellas sensaciones, esfuerzo o lo que su experiencia les permita opinar respecto a lo que está sucediendo. Y como output vamos a intentar ocupar todo aquel dato duro que se está generando a partir de su esfuerzo. ¿Por qué entonces correr con potencia? Y vamos a ir a explicar algo que es bastante básico para aquellos que son entrenadores, pero no es tan básico para la gente. Hay algunos principios para el entrenamiento y algunos de ellos son muy importantes cuando consideramos tratar de mejorar. Uno de ellos es la individualidad. Recuerden que la técnica de carrera de un deportista profesional y de un deportista amateur difiere bastante. La medición que hace Stride la hace en 3 dimensiones y puede entender entonces en qué dirección estamos utilizando la fuerza. Sin embargo, detalles a considerar en esta individualidad: lesiones que pueda tener el corredor actualmente o algunas lesiones antiguas que hagan que su mecánica sea distinta a la de un profesional, posibles molestias, el uso de la zapatilla, el terreno en el que se compite y muchas cosas que van a hacer diferente la manera de correr de cada uno de nosotros. Otro de los principios es la especificidad, situación similar al esfuerzo competitivo. Si nosotros queremos mejorar en maratón, deberíamos correr como si fuéramos maratonistas. El principio de progresión se refiere a que el nivel actual del deportista debe mejorar en un determinado tiempo y para ello debe recibir un cierto nivel de estrés que va a provocar la adaptación. Eso está relacionado con el siguiente principio, que es la sobrecarga. Este estrés que estábamos conversando debe ser suficientemente alto para que el individuo deba adaptarse y mejorar. Pero ese estrés en cada persona es diferente y en cada etapa del entrenamiento es diferente. Si yo llego a un nivel de estrés óptimo, voy a conseguir una adaptación. Si yo llevo ese nivel de estrés más alto de lo que el individuo puede tolerar, probablemente no voy a conseguir una mejora y probablemente también voy a conseguir una lesión. El último, e importante para todo lo que vamos a conversar, es la reversibilidad. Si yo estoy en un proceso haciéndolo debido, voy a ir mejorando. Y si dejo de hacerlo, entonces voy a dejar de mejorar y voy a volver atrás. Entonces, ¿cómo aplico estos conceptos del entrenamiento y los relaciono con la potencia? En primer lugar, la potencia es objetiva y es un dato. En segundo lugar, si yo comparo la frecuencia cardíaca, la potencia va a ser instantánea. Se va a demorar tan solo un segundo en que tú puedas saber cuál es el nivel de esfuerzo que estás haciendo, mientras que la frecuencia cardíaca va a tener un delay y va a demorar un par de segundos o minutos en llegar al nivel que realmente está trabajando el corazón. 300 watts son 300 watts. También te va a permitir el uso de la potencia desapegarte de un plan basado en tiempo. Ya lo veíamos en el dibujo anterior. Si el circuito no es relativamente plano y tiene altos y bajos, es muy difícil poder determinar a qué velocidad se debe correr, aun cuando solamente estamos tomando en conciencia el terreno y no todavía todo lo que puede hacer el clima de ese día de la competencia. Recuerden, no todos los kilómetros son iguales. Entonces, utilizar la potencia permite al coach definir y evaluar objetivamente cualquier entrenamiento o carrera para poder decirle al deportista cuál es el nivel de esfuerzo al que debería aspirar o con el nivel de esfuerzo que debería atacar o enfrentar una competencia. Permite entonces a los corredores apuntar al entrenamiento o a las carreras en cualquier superficie. No siempre vamos a contar con el mismo terreno donde entrenamos similar a la carrera que queremos competir. Pero cuando podemos determinar cuál es el nivel de esfuerzo que nos toma recorrer un cierto tramo del entrenamiento, probablemente podemos replicar aquellos tramos en los que vamos a competir. Entonces, un poco más complejo, pero como dijimos, lo vamos a presentar de manera simple. ¿Cuál es la física detrás de la potencia? La física detrás de la potencia es un cálculo bastante simple de hacer, pero muy complicado de hacerlo en tiempo real. Esa es una de las ventajas que tiene Stride. La potencia es el trabajo realizado en una unidad de tiempo. Si nosotros reemplazamos trabajo por fuerza por distancia,
tendremos entonces que la potencia es igual a fuerza por distancia dividida en el tiempo. Y si ya sabemos de antemano que la velocidad es distancia dividida en el tiempo, podemos entonces entender que potencia es igual a fuerza por velocidad, que sería más o menos lo mismo que decir que la potencia es igual a la masa por la aceleración por la velocidad. En este caso, cuando utilicen Stride, la potencia entonces está calculada porque ustedes de antemano le dicen cuál es su masa y el acelerómetro sabe cuál es la aceleración y por ende también cuál es su velocidad. En este sentido, la fuerza, la potencia y la fórmula es similar tanto para el ciclismo como para el running. Sin embargo, el cálculo, el algoritmo no es precisamente igual. En el ciclismo, que es mucho más conocido y lleva ya varios años, estos sensores están ubicados en distintas piezas de la bicicleta. En el cálculo del ciclismo, la velocidad es la velocidad angular y en el caso del running es la velocidad que el sujeto presenta con respecto al terreno. En el ciclismo hay muchos sensores ubicados que pueden estar en distintas piezas de la bicicleta y mide el torque aplicado para calcular el valor final. En la historia, los potenciómetros vieron la luz más o menos en el año 86 y en el año 87 ya estaban siendo patentados por la marca europea alemana SRM. Hacia el 1991 es Greg LeMond, un conocido ciclista, quien primero o más notoriamente lo usa a nivel profesional, y desde ahí hay muchos años donde todos los ciclistas profesionales comenzaron a utilizar esta tecnología hasta que en el 2006 aparece el idioma ANT+, que permitiría que estos dispositivos tuvieran una mucha mayor conexión. Hoy en día existe también el Bluetooth, entonces vamos a encontrar dispositivos que tienen ambos idiomas y pueden transmitir y conectarse con muchas otras aplicaciones y aparatos tecnológicos. 30 años después, es muy común ver el uso de esta tecnología a nivel deportivo profesional, pero también a nivel deportivo amateur. Esto se debe a que la conectividad, el uso de ANT+, el uso de Bluetooth, la posibilidad de leer en tiempo real todos estos datos han permitido específicamente mejorar la calidad del entrenamiento tanto en la planificación como en la ejecución. Si quisiéramos hacer un paralelo entre la historia que les cuento del ciclismo y lo que va a suceder en el running, el desarrollo inicial de esta tecnología fue en el 2013 y apenas han pasado 7 años y ya han sucedido dos cosas. Los profesionales ya cuentan y compiten con ellos, se ha visto en mundiales de 70.3 y en el Ironman de Kona, y en el running se ha visto incluso en el intento de romper la barrera de las 2 horas en el maratón, que algunos de los especialistas que componen el equipo de Stride fue parte de la organización y la planificación de ese desafío. También se encontrarán con algunos deportistas que están en el proceso olímpico para clasificar a la maratón, que están utilizando la tecnología de Stride y el correr con potencia para poder mejorar sus marcas personales. ¿Cómo se mide la potencia? En principio, la diferencia más grande entre el running y el ciclismo es que en el running una persona corre en 3 dimensiones. Necesita una fuerza vertical para despegarse del piso, una fuerza lateral y una fuerza horizontal. En cada persona, con distinta técnica en el movimiento, van a distribuir estas fuerzas de distintas maneras, por lo tanto el cálculo final también va a ser diferente. A diferencia del ciclismo, donde la mayor parte de la fuerza siempre se aplica para ir en dirección hacia adelante. Stride usa acelerómetros que están tomando en consideración estas 3 dimensiones y están tomando en consideración el impacto y la fuerza del movimiento del corredor. En la versión actual Wind también van a existir otros sensores, como por ejemplo el sensor de humedad y temperatura, el barómetro o el magnetómetro, pero principalmente la versión Wind puede tomar en cuenta la fuerza o la resistencia que va a tener el viento cuando uno está corriendo para poder considerar si el viento está en contra y qué ajustes debe hacer el corredor, o si el viento está a favor y el corredor pueda tomar ventaja de ello. Cuando queremos entonces determinar el movimiento o la técnica correcta para cada persona, nosotros tendemos a tratar de copiar el movimiento de un profesional. Por lo tanto, aquí estoy mostrando un video en cámara lenta de un corredor profesional donde pueden ver fácilmente que
En principio, le sale muy fluido el movimiento, pero también aplica la fuerza de muy buena manera tanto en el despegue, en la fase de vuelo, como en el aterrizaje. Se ocupa o se pierde muy poca fuerza al hacer contacto al piso, una cosa que es muy distinta a un corredor amateur. Pero ¿por qué les muestro este ejemplo? Porque lo primero que queremos entender es que para ser eficiente hay que mejorar dentro de las condiciones individuales de cada persona. Lo explicamos cuando hablamos de los principios del entrenamiento. Y no siempre la misma solución va a ser para distintas personas. Sin embargo, todas las métricas que muestra Stride en el análisis les van a permitir cuantificar si han podido mejorar estas debilidades o si han podido mejorar algunas habilidades a través del tiempo después de haber hecho ciertos cambios en su sistema de entrenamiento. Por lo tanto, aquí es cuando la herramienta se vuelve muy importante y muy beneficiosa al poder considerar datos que antiguamente no teníamos. En el caso del running para maratón o el running para triatlón, la técnica difiere mucho, incluso entre profesionales. Y por eso esa era la intención de mostrar estos videos en cámara lenta, donde ustedes pueden ver que la fase del despegue, el empuje, el vuelo o el aterrizaje es muy diferente aun cuando ambos deportistas son profesionales. Por lo tanto, si ellos presentan estas diferencias que son específicas para su deporte, obviamente nosotros como deportistas amateur vamos a tener muchas más diferencias y van a estar mucho más marcadas. En esta lámina podemos ver en cámara lenta y cuadro a cuadro cómo ambos competidores, después de haberse bajado la bicicleta y habiendo corrido ya quizá 5 kilómetros, llevan una distinta posición de la cadera, de la espalda, del torso y los codos, y también es muy diferente el empuje que hacen, el vuelo o el aterrizaje. La cadencia no es la misma y eso no significa que algo sea mejor o peor. Significa que cada uno de ellos está adaptado a sus propias condiciones para tratar de proporcionar el mejor esfuerzo posible o la mejor eficiencia posible. La comparación nos permite entonces darnos cuenta que cuando yo puedo comparar el inicio de un proceso con el final de un proceso, también voy a poder evaluar de manera cuantitativa y objetiva, con datos, si es que todas las decisiones que se tomaron en este proceso aportaron a la mejora que yo voy a tener en ese proceso, o todo lo contrario, probablemente no aportaron, y puedo determinar entonces qué estrategia voy a tomar en mi siguiente proceso cuando quiera hacer alguna mejora al entrenamiento. ¿Qué debo tomar en cuenta entonces? En este dibujo muy práctico van a poder ver algo que tiene un tremendo impacto al momento de cuantificar la potencia. Muchas veces se escucha que un corredor debe hacer una buena calidad de preparación física, especialmente en el core o en el centro del cuerpo. ¿Por qué? Imaginen que ustedes tienen un elemento pesado al que le amarran un elástico y ustedes empiezan a tirar de a poquitito el elástico. Después que el elástico se estire, va a llegar un minuto en que no se puede estirar más y en ese minuto el objeto se va a mover. Si ese elástico yo lo cambio por un elemento más firme como un alambre, yo voy a mover el alambre y de inmediato se va a mover el objeto. ¿Con esto qué quiero explicar? Cuando yo quiero transferir fuerza, mientras más estable es mi cuerpo, mientras mejor está funcionando mi core, casi toda la fuerza que yo voy a poder generar la voy a poder entregar al piso para poder moverme en la dirección en la que yo estoy corriendo. Sin embargo, cuando el core no está bien trabajado y está débil, gran parte del esfuerzo que yo voy a generar se va a diluir y no toda la potencia va a impactar al suelo para poder moverme hacia adelante. Y en el siguiente paso voy a, igual que un resorte, rebotar, pero al igual que una jalea, me voy a disipar o me voy a deformar al contacto al piso y no voy a poder reutilizar toda la energía que el piso debería devolverme en la fase elástica. Todo esto lo vamos a explicar mucho más en detalle y más claro en los próximos días o en los próximos capítulos, pero por ahora les dejo la idea simple de pensar qué tan bien está trabajado su core y cómo podrían mejorarlo, y la respuesta no siempre es en kilometraje o en volumen. Vamos entonces a las métricas que puede medir Stride y que puede proporcionar en Power Center, que es la plataforma donde uno puede revisar los entrenamientos a posteriori. Uno de ellos, y el que hemos comentado durante todo el día, es la potencia o el power. Otros de las métricas que tiene son el ritmo, la elevación,
la cadencia, el tiempo de contacto o la oscilación vertical que estamos acostumbrados a ver por distintos dispositivos o distintas marcas o relojes que pueden proporcionarlo. Sin embargo, hay dos bastante importantes que puede entregar Stride que por ahora no puede entregar ningún otro dispositivo en el mercado. Uno se llama Leg Spring Stiffness y el otro se llama forma de la potencia medida en watts. Estos dos datos van a poder permitir entender cuánta energía está recogiendo y reutilizando en esa fase elástica el corredor, cuánta energía estás desgastando en manera vertical y no horizontal para correr hacia adelante. Más claro va a quedar cuando lo veamos con ejemplo, pero por ahora esto es lo básico que podemos recoger de Stride. Cuando hablamos del viento, el viento va a estar tomado en consideración, calculado en la potencia, y es el dato que vamos a ver en el reloj. No vamos a ver en tiempo real cuánto está aportando el viento, sino que lo vamos a ver a posteriori también en el análisis en Power Center. Resumen del día de hoy. Aprendimos qué es Stride, escuchamos un poco de la historia de Stride y de la potencia en el entrenamiento, mencionamos cuáles son los sistemas energéticos para poder entender cómo impactan en nuestro entrenamiento, revisamos también qué es la potencia y cómo se calcula, revisamos cómo se mide esta potencia y cómo impacta y cuál es el beneficio que va a tener. Revisamos también cómo impacta la técnica individual de cada persona y revisamos por último cuáles son las métricas que entrega Stride y más adelante aprenderemos cómo utilizarlas de mejor manera. Es todo por hoy. Suscríbete a nuestro canal, comparte nuestros contenidos y no dejes de estar con nosotros en una próxima edición junto a Personal Best. Improve Yourself.